aquí. Tranquilo, que lo vas a conseguir. Vamos. Mira, cuidado. Mira, con cuidado, ahí. Ahí. Cuidado, venga. Aguanta ahí, aguanta. Venga, con fuerza. Vamos, coño. Ánimo, que vas bien. Aguanta, Pedro. Venga, aguanta, échale huevos. Venga, Pedro. Un poco más, venga. Controla las fuerzas, Eduardo. Agárrate fuerte, un poco más. Aguanta, Pedro. Aguanta, no pasa nada. Aguanta, aguanta ahí, Hoy tenemos a un español, se trata de Moncho Armendáriz y su película Historias del Cronen. El Cronen es un bar en donde se reúnen jóvenes de distintas edades, pero que tienen en común su deseo de tener relaciones de pareja fugaces, drogarse, beber. En el Cronen todos estos muchachos se encuentran y pues en medio de la música tenemos la sensación de vidas que son profundamente vacías. Para hablar de esta película y el contexto en el que se ha realizado tenemos hoy a José Antonio de Ori, quien escribe regularmente en El Malpensante, pero quien es además agregado cultural de la Embajada de España. José Antonio, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por invitarme. Buenas noches. Es un placer tenerte aquí. Bueno, para quienes no somos españoles es muy interesante como comprender un poco el contexto en el que se mueve esta película. Alguna vez escuché que era una película, digamos, como post-franquista, pero no sé qué tan cierto sea esto. Cuéntanos un poco. Sí, claramente es una película post-franquista. Yo diría que es tal vez una película de segunda generación post-franquista. Franco muere en el 75 y hay todo un proceso interesante en España, la transición política que va acompañada de lo que se llamó la movida, un término que a mí no me gusta mucho, pero que es muy importante hoy en día, que está muy acuñado. Y la movida fue como una explosión cultural que incluía escritores, cinematografistas, músicos. Efectivamente, la movida fue eso, fue una explosión cultural en Madrid sobre todo, aunque se extendió un poco a otras partes de España, pero fue sobre todo en un Madrid que recupera su identidad a finales de los 70, primeros 80, 78, 80, 80 al 84 serían los grandes años de este movimiento. Yo prefiero llamarlo la nueva ola, que era como lo llamábamos los que lo vivimos entonces, pero sí, fue un movimiento de explosión cultural con literatos, escritores, músicos sobre todo, cineastas, diseñadores de joyas, diseñadores de moda. No ha quedado mucho de eso, ha quedado alguna gente, ha quedado Almodóvar, ha quedado Alaska, han quedado algunos diseñadores, ha quedado Sibila. Ese movimiento, ese gran movimiento de explosión, de eclosión cultural, es quizá el verdadero producto del posfranquismo, el primer gran producto del posfranquismo. Eso pongamos que es entre el 80 y el 85. Luego yo creo que hay unos años de desconcierto, unos años quizá que no podemos caracterizar como una generación determinada, que serían los últimos 80, y en música casi no hay nada, en otras expresiones artísticas casi no hay nada tampoco, y a principios de los 90 surge esto que se dio en llamar en España la generación X, que es la que pinta la novela y la película Historias del Cronen. Es cierto, porque esta novela está basada en una novela esta película está basada en una novela de un señor de apellido Mañe, quien además actúa en la película y es co-guionista. Efectivamente, José Ángel Mañas es un escritor que fue importante en ese momento, hoy tal vez ya está un poco olvidado. Es curioso, mira, en esos años en España hubo una, de nuevo, eclosión de novelas de este tipo. Encontramos a principios de los 90, probablemente tras el éxito de Historias del Cronen, a varios escritores jóvenes que empiezan a escribir novelas que retratan una vida de jóvenes en grandes ciudades que pues es como tú decías al principio, sexo, drogas, rock and roll, mucha marcha, muchas copas y una vida un poco vacía. Ahí está Ray Loriga, que luego sin embargo ha sabido, pongamos, reconvertirse y mantenerse, mientras que José Ángel Mañas prácticamente ha desaparecido. Loriga, quien además ha hecho cine también, ¿no? También ha hecho cine. La pistola de mi hermano y luego hace una película. Efectivamente, ha hecho, y ahora acaba de estrenar una película con mucho éxito en España, pero él empezó con novelas de este tipo, novelas de corte generacional, de generación X, y novelas que prácticamente no han quedado porque casi nada de esa generación es rescatable, no hay nada interesante. Pongamos que lo que retratan, o ese puede ser su interés, es que retratan algo que es un vacío, no hay nada detrás. Y hubo incluso, es curioso, hubo un premio Nadal para un escritor que se llamaba Pedro Maestre, con una novela que se llamaba algo así como Matando dinosaurios con tirachinas, que es una novela que hoy nadie recuerda, nadie lee,
pero que tenía el elemento de que era una historias del Cronen escrita de otra manera. O sea que hubo un momento en el que en España todos nos creímos que esto iba a ser un gran fenómeno social, y lo fue por muy poco tiempo. En un par de años el fenómeno literatura, cine, música, retratando esta vida vacía, se había acabado. Pero ahí quedó, y realmente es un testimonio muy importante por lo que tiene de retratar un momento, bueno, un momento cultural que ahí estuvo, ¿no? Pongamos del 90 al 94, 95. Y en esta película en particular nos encontramos algunos elementos interesantes, además de lo antropológico o lo sociológico, digamos, de este reflejo de un momento histórico de España, y tiene que ver con el surgimiento de unos actores que han sido muy buenos en la cinematografía española. Efectivamente, y absolutamente así. Para mucha gente, Historias del Cronen es una película que supone como el boom de una generación de actores que luego han sido muy importantes. También supone el boom de una la forma de catalizar una generación de músicos, podemos hablar de eso después, de grupos rock que en ese momento estaban como apareciendo en la escena española. Pero en cuanto a actores, desde luego, hay una generación: Juan Diego Botto, Jordi Moyà, Cayetana Guillén Cuervo, Eduardo Noriega tiene un papel pequeñito, y ahí están. Son chicos muy jóvenes en ese momento. Yo creo que todavía no son muy buenos actores. No me encanta para nada cómo trabaja Juan Diego Botto, que luego ha hecho papeles mucho mejores. Jordi Moyà es todavía un niñato, que es lo que eran muchas películas de esos años, hasta que unos años después, creo que en el 97, hace La Buena Estrella, donde ya se retrata como un magnífico actor y empieza a convertirse de ser un actorcito, un niño tonto en películas de este corte, pasa a ser un actor casi de culto. Eduardo Noriega, pues ya sabemos perfectamente las grandes películas que haría después, hasta convertirse en uno de los grandes actores de España. O sea que sí, es una generación de actores y de actrices que surge en Historias del Cronen. Y durante algunos años en España, recuerdo, por ahí a mediados de los 90, que se les llamaba así, la generación del Cronen. ¿Ah, sí? Sí, porque surgieron todos en esta película. Okay. Interesante eso. Y el tema musical, se ha dicho también mucho que un poco estos comienzos de los 90 no es que hayan sido muy brillantes en la escena musical de España, pero aquí tenemos un claro retrato de cuáles eran los grupos del momento. Eso es. La movida tuvo una grandísima, un grandísimo número de muy buenos grupos, o de grupos muy interesantes, unos muy buenos, otros no. Radio Futura, Nacha Pop, Alaska, en sus distintas facetas, Alaska y los Pegamoides, Alaska y Dinorama, ahí estaban los Pistones, Glutamato Yeye. Hubo un montón de grupos muy interesantes a mediados de los 80, y yo creo que en el año 85-86 se acaba la movida, se acaba la nueva ola, y asistimos a una etapa de grupos muy malos. Alguno de ellos incluso tuvo, como los Toreros Muertos, tuvieron gran éxito en Colombia, o los Hombres G. Yo creo que esa es una etapa malísima del rock español, sobre todo para los que vivimos la anterior, y grandes grupos como Radio Futura o Nacha Pop. A mí realmente los Toreros Muertos o los Hombres G no me interesan nada. Había otro que se llamaba Los Inhumanos, otro que se llamaba No me pises que llevo chanclas. Realmente la escena del rock en la España de los últimos 80, primerísimos 90, yo creo que es bastante mala, y empiezan a surgir a principios de los 90 una serie de grupos herederos de una tradición un poco perdida de cantar en inglés, grupos que empiezan a cantar en inglés, y que de nuevo Historias del Cronen recoge. Entonces no solo la película lanza una generación Cronen de actores y actrices, sino que lanza o consolida o sirve de catálisis para una generación de grupos que estaban en ese momento dispersos, muchos de ellos cantando en inglés, por ejemplo Australian Blonde, por ejemplo El Inquilino Comunista, grupos que la mayoría no han quedado, pero que en ese momento son recogidos por Historias del Cronen. O sea que también hay una generación de grupos españoles que recoge la película. Así es. Bueno, esta es una película que tiene un interés para muchísimo de nuestro público, sobre todo gente que no conoce España íntimamente. En tu caso, la aproximación es distinta. ¿Hay otros directores, hay unos directores españoles que tú respetes particularmente? Claro. Yo creo que el cine español, como todo aquí, a mí me gusta mucho ver cómo en Colombia el cine español es tremendamente apreciado, y mucha gente me lo dice, cosa que yo agradezco mucho. Creo que a veces es algo inmerecida, porque no todo el cine español es tan bueno. Creo que hay de todo, lógicamente, como en todas partes, pero sí hay grandes directores. Claro, Armendáriz es un director, el director que tenemos esta noche es un director muy interesante. A mí el que más me gusta probablemente de los directores de los últimos años es un director absolutamente de culto, que es Víctor Erice, con apenas 3 películas y algunos cortos. Para mí ese es el gran director. Y luego hay algunas películas de culto. Hay una película que quizá un día podríamos intentar traer al programa, que es una película de culto absoluta, una película rarísima del año 80, que se llama Arrebato,